lo que se quiere es evitar la violencia, porque, y a esto sí yo creo que hay que posicionarnos con mucha claridad, que no es lo mismo Guatemala que México, por ejemplo. Si nosotros vamos a hablar de prevenir la violencia en Guatemala o en El Salvador, estamos con el imaginario del conflicto aquí. Pero en México, el imaginario que se ha construido sobre Ciudad Juárez, de repente, las muertes de Juárez, etcétera, los referentes son muy importantes cuando hablemos de estas cosas. Pero bueno, todo esto a qué nos lleva, a dilemas políticos y sociales. ¿Cuál es un dilema? ¿Qué, como agenda mínima, hay muchos? Yo prioricé estos tres. ¿Cuáles son dilemas políticos? Primero, que se yuxtapone la agenda de seguridad y desarrollo, el debate que tenemos 10 años en Guatemala. Entonces, ¿quieres prevenir la violencia? Pone acento en la agenda social, da educación, entretenimiento, distracción a los chavos, darles aspectos de cultura, ponles parques para que se distraigan, ponles teatro, etcétera, da educación, da salud, resuelve las partes estructurales básicas, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a hablar que en condiciones tan precarias como en Guatemala, donde la agenda social es ultra mínima, todos los problemas se convierten casi en problemas de seguridad. Entonces tenemos agendas de seguridad donde la pobreza, el desempleo, el tema fiscal, el hambre se convierten en problemas de seguridad, porque entonces si no son atendidos nos va a escalar un conflicto. Y si ustedes leyeran los mapas de conflictividad en Guatemala, incorporan todo, donde hay hambre, donde hay conflicto de tierra, donde hay un problema laboral. Entonces no se separa con claridad qué sí debe ser atendido desde una agenda de seguridad, que implica policías, militares, una agenda propia, con temas de desarrollo. Eso es un problema. El otro, la criminalización de la violencia. No voy a abordar mucho eso porque creo que, por lo que conocí muchos de aquí, entendemos esta lógica, la securitización de la agenda social. O sea, al final, ¿cuál es el dilema político? ¿Lo voy a agarrar con prevención o con reacción? ¿Voy a poner escuelas o voy a pagar más militares en las fuerzas combinadas? Ese es el dilema que tenemos hoy en Guatemala. Tenemos un policía con 2 militares patrullando los buses, los camiones, en lugar de que ese dinero fuera, esa transferencia al Ministerio de Defensa para que haya eso, se diera para más escuelas, para más educación, con los índices de miseria que tenemos en Guatemala. Entonces, son decisiones políticas y no técnicas, que esa es otra discusión. Muchas veces se ve como el tema de conflictología o de seguridad ciudadana, lo ven como algo técnico, y son decisiones políticas estructurales, y eso hay que llamar la atención. Entonces, nosotros tenemos que tomar decisiones políticas para ver qué voy a hacer con la seguridad ciudadana, porque también hay otro mito que hay que diagnosticar. N veces se ha dicho en Guatemala estamos sobrediagnosticados y todo el mundo sabe por dónde vienen los problemas. Los niños de la calle, cuando crecieron después del conflicto, se hicieron pandilleros, y hay estudios y hay diagnóstico y se conocen más o menos los índices. O sea, realmente es un problema de acción también. Entonces, pero bueno, ¿cómo se podría hablar? ¿A dónde nos llevó estos dilemas políticos? Se habla en Guatemala, no sé aquí en México ni en El Salvador, de limpieza social. Este sí es un problema político de serias consecuencias y está implicando una muerte masiva, asesinatos masivos de jóvenes en manos de particulares con aval de fuerzas de seguridad, porque quieren limpiar de mareros las calles. Tenemos un problema de limpieza social grave. La criminalización de la juventud. Finalmente todos los jóvenes, fíjense lo que estaba pasando en Tuxtla Gutiérrez hace 8 meses. En Tuxtla, en Tapachula y en San Cristóbal. Los chavitos después de la universidad, se reunían en parques y llegaba la policía a patearlos y a robarlos. Y ustedes son mareros y ustedes van al bote y los extorsionaban 3 veces por semana. Las fuerzas policiales, civiles. Entonces tenemos que ya donde hay agrupación de jóvenes, todos son malos y todos hay que reprimirlos. Son cosas concretas. Leyes antimaras, todas las políticas antimaras nos han conducido a un severo cuestionamiento y casos penales que se están atendiendo de la violación de derechos humanos por estas leyes
dura mano dura, extra mano dura, que no resolvieron, porque claro, van al problema de la consecuencia y no de la causa. No se va a ver qué está pasando con los niños. Como un militar me dijo, mira, Pati, yo creo que lo que pasó aquí es que hace 15 años no atendimos a esos niños. Pues sí, pero entonces ¿cuál es la solución? Que ahorita empezamos a pensar que atendamos a los niños de 1 a 6 años, pero si no queremos pandilleros en 15, 20 años. Entonces, también problema de temporalidad, las leyes antiterroristas, la criminalización del migrante, fuerzas combinadas, privatización de la seguridad. La gestión de la conflictividad desde la política pública atiende o debería atender la causa del conflicto, atención a aspectos culturales, estructurales, políticas públicas sólidas, fortalecimiento del Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos. Y por otro lado, yo quiero posicionar el tema de los imaginarios y lo social, cuáles son los dilemas, reforzamiento de la cultura autoritaria, o empezamos a abordar una visión más humana, la fractura social, la justicia por propia mano, que hemos encontrado incremento alarmante de armamentismo, ya la proliferación de armas y la muerte por armas de fuego es grave, cultura de violencia, linchamientos, intolerancia, fortalecimiento de soluciones individuales, sobre todo a partir de la privatización de la seguridad. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Empoderamiento ciudadano, cultura de tolerancia, la cultura de la auditoría democrática, la responsabilidad compartida y una acción preventiva sólida. Entonces, las reflexiones: conocer las causas, identificar necesidades reales, porque muchas veces partimos de lo que nosotros queremos y no lo real que se necesita. Conocer especificidades locales, definir política pública, articular acción conjunta, implementar controles democráticos, atender la prevención, implementar la rehabilitación. Y yo termino con esta lámina, que yo creo que entonces pongámonos de acuerdo que queremos, al final, con toda la discusión que podemos tener en la palabra paz, lo que entendamos más genéricamente de paz, hacia el futuro de una seguridad ciudadana, implementando transformación de conflictos, deberíamos tener como centro una gestión positiva de la conflictividad, que tengamos como horizonte la paz, pero con una buena, sólida base de 2 vías. Una política pública sólida y un empoderamiento ciudadano. No es solo rollo del Estado, no es solo rollo de la sociedad, sino deben estar articulados en un proyecto de nación incluyente por paz, gobernabilidad, democracia, etcétera. Yo ahí quedo y gracias por eso.